Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 5. Cooperando con la disciplina de Dios. Cuando aceptamos nuestra culpa, le pedimos a Dios que nos perdone y también a nuestro cónyuge y comenzamos a orar. La transformación comienza. Hasta que no empecemos a responder ante estas situaciones de esta manera, nunca experimentaremos crecimiento. Frecuentemente parejas casadas que vienen a consejería con 5, 10 o hasta 20 años de comunicación tóxica porque no entienden la voluntad de Dios en esta área, sienten que no hay esperanza y se quieren dar por vencidos. Pero incluso hasta después de aprender esta verdad, alejados de su diaria gracia, no somos capaces de aceptar y cooperar con Él en esta área. Cuando no estamos siguiendo a Cristo diariamente y las pruebas llegan, es muy probable que reaccionemos carnalmente con actitudes tales como enojo, orgullo, culpa, autocompasión, entre otras cosas. Hoy día es común, aún entre los cristianos, creer que sus comportamientos pecaminosos son causados por causas externas, pues de esta manera se exoneran de la culpa. Solo permaneciendo en Jesús diariamente y buscando de Él para poder hacer su voluntad, podemos experimentar la transformación interna que necesitamos. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Autoexamínese. Note que Jesús soportó el dolor en la cruz debido al glorioso resultado, la salvación de nuestras almas. ¿Qué hace que el dolor de nuestra transformación valga la pena? Dios le está revelando qué quiere cambiar dentro de usted, cosas como enojo, impaciencia, resentimiento, falta de perdón, dureza, amargura, indiferencia, entre otras. Nombre 2 de esas áreas y escríbalas en el libro de trabajo. El verso citado anteriormente también dice: fijemos la mirada en Jesús. Escriba una oración de compromiso para buscarlo a Él cuando surja un problema en su matrimonio. Dios algunas veces usa cosas que nosotros percibimos como injustas para hacer su trabajo. ¿Ha escuchado la historia de José? La vida de este joven estaba destruida, pero él no estaba arruinado porque usó su fe y su confianza en el Señor. Cuando sus hermanos estaban convencidos de lo que había hecho, él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Génesis 50:20. Él tuvo muchas oportunidades para decir: de acuerdo, Dios, la vida es injusta, así que haré lo que yo quiera. Pero no hizo eso, sino que optó por confiar en Dios. Puede leer su historia en Génesis del capítulo 37 al 50. Los cristianos hoy en día en la mayoría de las ocasiones no actuamos como Josué. Pues si nuestros esposos o esposas no viven a la altura de nuestra expectativa, nos enojamos y pecamos, mientras Dios está esperando que la luz se encienda para que nos demos cuenta de que está permitiendo estas dificultades para nuestro bien. Dios no quiere que busquemos excusas para nuestra pecaminosidad y que nos quedemos en un estado de desobediencia. Esta es la parte que es difícil para nosotros. Cuando Dios comienza a moldearnos y formarnos, esto no siempre es agradable para nosotros. La Biblia dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. La Nueva Traducción Viviente de Isaías 29, versículo 16 dice: ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija:
el alfarero que me hizo es un tonto. Muchas veces en un momento de enojo, cuando Dios está tratando de transformarnos, le decimos a través de nuestras acciones: Señor, no quiero que me formes, no quiero ser transformado, no me gustan las maneras en las que tú me revelas mis pecaminosas naturalezas y me enseñas. Yo sé que hasta este punto usted quizás no haya visto a su esposa o esposo como si fueran los dedos de Dios, pero Él le está diciendo que esto es verdad. Él continuará presionándonos hasta que nos demos por vencidos o nos volvamos miserables. Hay muchas personas que son miserables dentro de sus matrimonios y que no están experimentando lo que Dios quiere porque ignoran sus propósitos. El Señor ha usado a mi esposa para revelar cosas en mí que no me gustaban y que sabía que a Dios tampoco le gustaban. También ha usado a mi hijo mayor, Nicolás, para revelar la fealdad que hay en mí. No sabía que tan enojado estaba en mi interior hasta que mi hijo nació. Cuando él tenía 3 años, ya era capaz de enojarme más que cualquier otro ser humano sobre la tierra. Pero Dios me reveló: no es Nick Craig, soy yo. Puse a este niño de carácter fuerte en tu vida para que revele las cosas que odio de ti. Y cuando éstas suban a la superficie, hasta que no te hagas responsable de ellas, te arrepientas y me pidas que te cambie, nunca cambiarás, ni tampoco tendrás una relación con tu hijo. Depende de ti, Craig, ríndete o sufre. Muchos cristianos piensan: Dios, espera un momento, se supone que yo debería ser feliz. Esto es cierto, pero no es nuestra manera, porque nosotros somos egoístas. Usted y yo deberíamos decirle a Dios: yo sé lo que necesito, aquí está mi lista. Dios sabe que somos impíos. Su palabra dice que no podemos confiar en nuestros propios corazones. Debemos buscar en la palabra de Dios, donde Jesús dice: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Glorificar a Dios significa vivir de acuerdo a su voluntad y propósito en nuestras vidas y a través de ellas. Definición de términos. Ayudante significa azar del hebreo y quiere decir ayudar, apoyar, brindar aliento. También es usado para referirse a alguien quien rodea, protege y ayuda a otro. Comparable significa ser la contraparte, el otro lado, una parte opuesta, una pareja, un compañero, pero no idénticos. Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer se convirtieran en uno mismo, no para que se volvieran idénticos, sino para unir 2 mitades con el fin de crear un todo perfecto. Yo no debo suponer ser como la mujer y mi esposa no debe suponer ser como un hombre. Lo que Dios está diciendo aquí es que debemos adaptarnos a la singularidad de la otra persona, convirtiéndonos en una pareja que realmente satisfaga las necesidades de compañerismo de la otra persona a través del poder del Espíritu Santo. Él quiere que le ministremos a nuestro cónyuge satisfaciendo sus necesidades de compañerismo, lo que creará una profunda e íntima relación. De acuerdo con el relato de Génesis, Dios, viendo que no era bueno que el hombre estuviese solo, le dio una ayudante o esposa. Nota que la palabra que usó fue ayudante, no líder o entrenadora. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Pero Él también formó o literalmente hizo a la mujer de la costilla del hombre, Génesis 2:21 y 22. Dios estaba demostrando el papel que el hombre y la mujer tendrían en la vida el uno con el otro. El hombre necesitaba compañía y Dios proveyó esa ayuda a través de la mujer. La mujer compensaría aquello de lo que el hombre carece y viceversa. La vida de la mujer vino a través del hombre
y la vida del hombre se completaría a través de la mujer. Autoexamínese. Esposa, ¿quiere ser una ayuda para su esposo? Hágaselo saber, conteste sí o no. Esposo, ¿está dispuesto a admitirle a su esposa que usted la necesita? También hágaselo saber, conteste sí o no. Dios también desea que el esposo y la esposa tengan una relación única, que es lo que Él llama convertirse en uno espiritual, emocional y sexualmente, satisfaciendo así las necesidades de compañerismo el uno del otro. Dios dijo esto desde el comienzo, en Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Definición de términos. Unir conlleva el sentido de una unión permanente o indisoluble para que el divorcio no sea considerado. Una carne habla de la unión de distintas partes para formar algo completo. Por ejemplo, un racimo, Números 13:23, o un Dios en 3 personas, Deuteronomio 6:4. Por consiguiente, esta unión matrimonial estaba completa y entera con 2 personas. En Mateo 19:5-6, Jesús dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son 2, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no los separe nadie. Dios desea que nos volvamos uno con nuestro cónyuge. Es tan maravilloso creer en esta intimidad con su esposo o esposa que pueda llegar a saber lo que la otra persona está pensando. A menudo no tengo que hacerle peticiones a mi esposa porque ella ya sabe lo que necesito y viceversa. Deseamos ser la prioridad el uno del otro y estar conscientes de las necesidades de la otra persona y satisfacer esas necesidades antes de que sean solicitadas. Eso es lo que Dios desea. Este es el gran misterio del que Él habla. Cuando Dios los ve después de haberse casado, Él los ve como 2 en 1. La travesía consiste en aprender a tratarse el uno al otro y a verse de la manera que Dios los ve, no de la manera independiente, sino como uno mismo. Muchos no han sido discipulados en estas verdades y aún piensan de una manera independiente, y eso realmente destruye la relación. A través de este estudio aprenderá las diferencias entre las necesidades de compañerismo del esposo y de la esposa. Pero hay una necesidad que es igual para ambos, hombres y mujeres: el amor. Nuestra necesidad de compañerismo más grande es el amor. Y la palabra de Dios es muy clara en cómo amarnos los unos a los otros. Dios instruye a los esposos. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios instruye a las esposas. Primera de Pedro 3, versículo 3-4. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, del peinado ostentoso, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorado por Dios. Las esposas deben amar a sus esposos de una manera similar al amor incorruptible de Dios. Los estándares que Dios ha establecido para el amor parecen ser difíciles de seguir, pero ¿nos pediría Dios hacer algo que fuese imposible? ¿Es Dios justo y equitativo? ¿Está usted seguro? Hay muchas personas que dirían que Dios es injusto, porque sus corazones están diciendo que no pueden amar a sus cónyuges de la manera que Dios desea. Pero en realidad no es que no puedan,
sino que no quieren. Eso es rebeldía, pues Dios promete darnos a todos la gracia para hacer su voluntad. Dios dijo que debo amar a mi esposa así como Cristo ama a la iglesia. Y mi esposa debe amarme como un amor incorruptible como al Señor. Aunque parezca difícil, eso es posible, pues si Él lo dijo, ¿qué va a impedir que trabaje en nosotros para llevar a cabo este ministerio de amor? Lo único que detendrá que esto se cumpla es nuestra rebeldía. Cuando usted cree lo que la palabra de Dios dice, cuando cree en lo que Dios quiere hacer en y a través de su vida, se convertirá en una herramienta mediante la cual Dios derramará su amor. La palabra de Dios es lo que determina el valor que usted le da a su cónyuge, no nuestras egoístas expectativas. Aun cuando nuestra pareja falla en obedecer la voluntad de Dios, debemos permanecer fieles al deseo de Dios para nosotros dentro del matrimonio. Cuando Dios le dice a un hombre que debe amar a su mujer así como Cristo amó a su iglesia, no dice que lo haga si ella hace lo que usted quiere. Su palabra tampoco le dice a la esposa que ame a su esposo con un amor incorruptible y lo honre como al Señor solo si él obedece la palabra de Dios. He aconsejado a muchos cristianos que quieren enfocarse en las fallas de sus cónyuges para justificar su enojo y su comportamiento no amoroso. Después de 15 o 20 años de un matrimonio que no funciona de acuerdo con la palabra de Dios, es fácil desarrollar hábitos pecaminosos y querer darse por vencido. Yo los aliento a que se comprometan durante las siguientes semanas a buscar la voluntad de Dios y hacerse responsables cuando se percaten de que han hecho algo que es contrario a la palabra de Dios. Soy un consejero muy ocupado, pero no porque sea maravilloso. He leído 1 Corintios 1, versículos 26 al 31, y sé que el poder y la verdad está en la palabra de Dios, no en nosotros. Cuando las parejas digan, Señor, voy a obedecer tu palabra, y cuando falle, le voy a decir a mi cónyuge que lo siento. Cuando falle en amarlo, no le voy a echar la culpa, voy a decirle, lo siento, me equivoqué. Podrán ver el cambio y la transformación en sus vidas. Cuando ellos hacen eso y le piden a Dios que los cambie, Él lo hace. No importa cuántas dificultades llegaron a sus vidas antes de que se casaran o con qué clase de personas ignorante o necia Dios lo bendijo como esposo o esposa. Dios es más grande y más poderoso que todo eso. Si usted no confía en Dios, lo está llamando mentiroso. Y hay serias consecuencias cuando hacemos eso. Cuando almacenamos pensamientos como, Dios, tú no sabes con quién me casé. Fallamos en no admitir que Dios creó a esa persona. Dios sabe que su situación es difícil, pero también sabe que la ignorancia, la necedad, el pecado y no seguir su diseño le traerá consecuencias negativas. Profundice. Estudio extenso. Lea las siguientes escrituras acerca de la fe y escriba en el libro de trabajo cuáles deberían ser nuestras actitudes y acciones. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Proverbios 29:25. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Segunda de Corintios 5:7. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Hebreos 4:2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Cuarto propósito:
tener y criar hijos que sigan a Cristo. Multiplicarse y criar hijos que sigan a Cristo es otro propósito ordenado por Dios. Génesis 1, 27, 28 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Esto no quiere decir que todas las parejas casadas tienen que tener hijos. Si fuera así, todos tendrían esa habilidad. Pero uno de los propósitos del matrimonio es criar e instruir a los hijos no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Algunas parejas evitan tener hijos porque fueron lastimados por sus propios padres o porque algo malo les pasó durante su niñez. Y el rencor, la falta de perdón o el miedo han creado raíces dentro de sus corazones. Otra razón común para no tener hijos es nuestro egoísmo. Los hijos son vistos como impedimentos u obstáculos para nuestros planes, ambiciones y metas. No permita que ni su egoísmo ni el pecado de otras personas hacia usted le robe la voluntad que Dios tiene para su vida. Para algunas parejas puede ser aconsejable planear tener hijos en un momento posterior a casarse, ya que quieren primeramente establecerse en su nueva vida como pareja recién casada, asegurarse de que tienen un ingreso fijo, desean terminar la escuela, entre otras muchas razones. La palabra clave aquí es planificación. En otras palabras, tiene un plan que ha sido puesto en marcha. Pero también debe mencionarse que muchas parejas recién casadas comienzan a tener hijos inmediatamente y son totalmente bendecidos al criarlos. Esto es algo que cada pareja debe traer en oración al Señor. Sería bueno y también que nos detuviéramos a pensar en lo siguiente: si nuestros padres hubieran sido egoístas y hubieran visto a los hijos como un obstáculo, no existiríamos. Así como muchos no han sido discipulados en cómo tener un matrimonio bíblico, tampoco lo han sido con respecto a la crianza de los hijos. Si usted tiene hijos o planea tenerlos, la única manera en la que estos podrán construir una bendición para usted y para sus hijos es que los críe de acuerdo con la palabra de Dios. Al hacer esto, está glorificando a Dios. Y Él nos ha asegurado que nos dará su gracia y poder para completar esta maravillosa tarea. Mi esposa y yo pasamos los primeros 5 años criando a nuestros hijos a nuestra manera, lo cual fue frustrante. Pero una vez que implementamos la sabiduría de Dios, la crianza de nuestros hijos se volvió una alegría y algo fructífero. Ahora que mis hijos ya son adultos, he visto el maravilloso fruto de hacer las cosas a la manera de Dios. Además, estamos experimentando la maravilla de tener una nieta en nuestras vidas y ver cómo mi hijo y su esposa la están criando. Dios, ¿estás bromeando? Cumplir los propósitos de Dios para el matrimonio, o sea, glorificarlo en todas nuestras acciones, ceder a ser transformados a su imagen, satisfacer las necesidades de compañerismo de nuestro cónyuge y criar a nuestros hijos de acuerdo con su palabra, ¿es fácil? Si usted contestó que sí, entonces quiero su autógrafo. No es fácil, es verdaderamente difícil. Satisfacer los propósitos de Dios para el matrimonio es un reto. Y hay momentos en los que hasta puede ser confuso. No es la intención de Dios que usted y yo entremos en pánico, ni que pensemos que debemos hacer esto sobre la base de nuestras propias fuerzas. Sobre la base de nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Para lograrlo es necesario
acceso a la relación más importante que una persona puede llegar a tener, la relación con Cristo. Si usted cree eso, y me refiero a que realmente lo cree, entonces apreciará la siguiente lección. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.